Hola, buenos días. Bienvenido al curso virtual que se está realizando sobre la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1 del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Cádiz. Mi nombre es Jesús Ponce González. Como sabéis, podéis contactar conmigo a través del campo virtual y los foros que se están creando, también a través del correo personal y, como sabéis, a través de Instagram. Sin más, vamos a proceder a la explicación ahora del tema 2. Muy bien, comenzamos con este tema 2 titulado como tejido muscular. En este tema 2 tenemos los siguientes objetivos del tema, los cuales son los siguientes: explicar la diferencia funcional entre músculo esquelético, cardíaco y liso, conocer las características del tejido muscular esquelético, describir y comprender cómo se lleva a cabo el ciclo de contracción, algo muy importante, unido al siguiente punto: entender y conocer la secuencia de acontecimientos eléctricos e iónicos que van desde la producción de un potencial de acción en el nervio motor o motoneurona hasta la contracción de un músculo. Conocer la relación neurona motora-músculo y el concepto de unidad motora. Y por último, vamos a describir los tipos de fibras musculares que existen. Por tanto, los contenidos son los siguientes: tipo de músculo y características diferenciales entre músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Vamos a ver en concreto y nos vamos a centrar en el tejido muscular esquelético. Vamos a explicar el proceso de contracción muscular, el acoplamiento, excitación, contracción, el cual es muy importante y suele caer muchas veces en el examen, cómo se transmite la información neuromuscular. Vamos a explicar la mecánica de la contracción muscular y, por último, los tipos de fibras musculares. Sin más, procedemos a explicar el tema. Hemos dicho que el tejido muscular tiene tres tipos. Uno es el estriado voluntario esquelético, que es el que todo el mundo asocia cuando hablamos de tejido muscular. Pero también existen otros dos, como es el cardíaco, que también es estriado, al igual que el músculo esquelético que nosotros conocemos, que también es estriado, pero la diferencia es que es involuntario. Y después, por último, tenemos el tercer tipo, que es el músculo liso. Entre ellos tres comparten bastantes similitudes y bastantes propiedades, aunque tienen pequeñas diferencias anatómicas a nivel de microscopio. También se localizan en diferentes sitios y la forma con las que son regulados el sistema nervioso y endocrino, ¿vale? Por un lado, en esta tabla vemos el resumen del músculo esquelético, que sabemos que es de contracción voluntaria, y la estructura es estriada. Como podéis observar en la gráfica, la musculatura, ¿de acuerdo?, es estriada. Por otro lado, tenemos el músculo cardíaco, que es involuntario, no lo podemos controlar, no podemos decir, venga, ahora contrae este músculo. No, se contrae solo, pero tiene la particularidad que también es estriado, como podéis ver en la gráfica. Al igual que el músculo esquelético, ¿vale? Veis que tienen rayas, de ahí el color estriado. Ya veremos el por qué tiene esa característica, y es debido a las miofibrillas, a los sarcómeros que se forman, ¿vale?, en esas estructuras musculares. Y por último, tenemos el músculo visceral, que hemos dicho que es involuntario y a la vez es liso, carece de esa estructura estriada, como podéis observar en la gráfica o en el dibujo, el músculo liso. Nos vamos a centrar nosotros en el tejido muscular esquelético ahora. Es el músculo que realmente supone más abundancia dentro del músculo, dentro de nuestro cuerpo. Si miramos nuestra composición corporal, el 45% de nuestro cuerpo es músculo. Pues el 40% de ese 45% es el músculo esquelético. Por lo tanto, los otros dos tipos de músculo no son tan abundantes. ¿Qué característica tiene? Hemos dicho que es estriado, que es voluntario, y esto es algo muy importante. Se caracteriza por ser una célula larga, cilíndrica, y esto lo pongo hasta en negrita, multinucleada, ¿vale? Esta es una de las grandes diferencias que tiene con los otros tipos. Son multinucleadas. Eso quiere decir que tiene en una misma fibra muscular muchos núcleos, ¿vale? Sabemos que las células tienen diferentes estructuras, diferentes organelas, y una de ellas es el núcleo, donde se encuentra el ADN. Pues el tejido muscular esquelético
tiene muchísimos núcleos. Esto facilita, entre otras cosas, cuando queremos hacer la biosíntesis de proteínas, entre otras cosas, por ejemplo, cuando hacemos hipertrofia muscular. El tener muchos núcleos van a permitir que se pueda generar proteínas de manera más sencilla y fácil. Y su actividad puede ser controlada en forma consciente por las neuronas de la división somática del sistema nervioso. En este caso son motoneuronas, las cuales se encargan de las acciones voluntarias, ya sea el sistema nervioso central o periférico. Bien, aquí tenemos lo que hemos hablado en la diapositiva anterior de manera gráfica, el músculo esquelético, cómo se caracteriza por ser fibras largas, cilíndricas y que tienen estriadas y, como veis en la imagen, tiene múltiples núcleos. ¿De acuerdo? Múltiples núcleos. Normalmente se está unido a los huesos a través de los tendones. Y la función principal, como bien sabéis, es el movimiento, de ahí que sea tan importante en nuestro grado, también de la postura, también produce calor y a su vez protección. Existen los otros dos tipos. Hemos dicho el tejido muscular cardíaco, que hemos dicho que son fibras estriadas también, tienen esas estrías. Se caracteriza porque normalmente tienen un núcleo, pero también pueden tener algunas fibras más de un núcleo. Hemos dicho que es totalmente involuntario, no podemos decidir cuándo contraer el músculo o no. Se localiza lógicamente en el corazón y su función principal es contraerse para bombear la sangre al resto del cuerpo, que ya lo veremos más detenidamente en el tema cardíaco. Y por último tenemos el tejido muscular liso, que no son fibras tan cilíndricas, son ahusadas, sin estriaciones, no tienen esas estrías y con un único núcleo y control involuntario. ¿Dónde se localiza? Pues en las diferentes estructuras del músculo liso, como puede ser el iris del ojo, la pared de las estructuras huecas como los vasos sanguíneos, muy importante para que la sangre fluya. Las vías aéreas de los pulmones también tienen este tejido muscular liso, el estómago, los intestinos. Eso se van contrayendo involuntariamente para favorecer el paso, en este caso, pues, del alimento o en el caso de la sangre, en los vasos sanguíneos y demás. Función, movilidad, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, de las vías aéreas, propulsión de los alimentos, a lo largo del tubo digestivo, etcétera, etcétera. Bien, en esta tabla resumen se puede observar la diferencia entre los tres músculos que hemos hablado anteriormente. Quiero que nos centremos principalmente en el músculo esquelético, en las propiedades que tiene, de lo resumen. Como veis, dentro del diámetro es la más grande dentro de los tres tipos, ¿vale? Es el más grande. Tiene tejido conectivo, que hace que se aíslen las células llamadas fibras musculares en el tejido esquelético. La longitud de fibra también es la más grande, aunque depende del tamaño del músculo. No es lo mismo medir la fibra muscular del cuádriceps, que es un músculo grande, a un músculo más pequeño, ¿vale? Como por ejemplo de los flexores de la mano, etc. Esto es importante, este apartado. Retículo sarcoplasmático. Tiene mucha cantidad de retículo sarcoplasmático estas células, estas fibras musculares, comparado con las otras dos. Y ese retículo sarcoplasmático tiene una particularidad y una ventaja sobre el resto, y es que sirve de almacén de calcio. Ya veremos más adelante a lo largo del tema la importancia que tiene este calcio en la contracción muscular. Ya dijimos en el tema 1, en el tema anterior, que en la contracción muscular el calcio tenía dos funciones principales. Una es a nivel de la motoneurona, que hace falta que entre calcio para liberar las vesículas que tiene acetilcolina, y hoy, en el tema de hoy, vamos a ver la segunda opción, el por qué es tan importante el calcio. Y ese se encuentra en el retículo sarcoplasmático. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde se va explicando todo esto un poquito más en detalle. Bien, diapositivas son importantes. ¿Qué particularidades o propiedades se le atribuyen al tejido muscular? Son 4. Por un lado está la excitabilidad eléctrica. Esto es una particularidad que comparte
con las neuronas. Son las únicas dos células que son capaces de excitarse eléctricamente. Entonces, en la capacidad de responder a ciertos estímulos produciendo señales eléctricas llamadas potenciales de acción. ¿Qué otra propiedad tiene? Contractilidad. Capacidad de contraerse tras ser estimulado por un potencial de acción. Capacidad de contraerse. También tiene la propiedad de extensibilidad. Capacidad de estirarse sin dañarse. ¿Vale? Y por último, elasticidad, que no hay que confundirlo con el término anterior o con la propiedad anterior. La elasticidad es la capacidad del tejido de volver a su longitud y forma original tras la contracción o cuando se extiende la capacidad de contraerse. Si os recordáis la práctica realizada a través de PhysioX, había un apartado de la fuerza, de mediciones de fuerza, hablaba de fuerzas pasivas. La fuerza pasiva no es otra cosa que esta. Cuando nosotros tiramos el músculo, la fuerza pasiva aumenta. ¿Por qué? Porque es la fuerza que tiende a llevar al músculo a su estado original o a su forma basal. ¿De acuerdo? Entonces, la elasticidad no es otra cosa que la fuerza o la capacidad del tejido a volver a su estado original, tanto después de la contracción como después de estirarse. Bien, sabemos que cada músculo es un órgano independiente, es como si fuera totalmente separado, un estómago, un hígado, ¿vale? Pues cada músculo funciona como un órgano independiente y cada músculo está compuesto de cientos a millares de células llamadas fibras. Las células que forman ese órgano son fibras musculares. Bien, esas fibras musculares están envueltas en tejido conectivo que les sirve de revestimiento y fortalece y protege a los músculos esqueléticos. Ese tejido conectivo, dependiendo en la capa que se esté mirando, se divide en tres. Epimisio, que es la capa más externa, que envuelve a los músculos por completo. Es la parte de aquí, la capa que envuelve al fascículo del músculo. Tiene esto un poco de anatomía, de repaso de anatomía. Esta es la segunda parte, la de perimisio, que es la que aísla los fascículos de ese propio músculo. Y por último, el endomisio, la capa que penetra dentro de cada fascículo y separa las fibras musculares una de otras. ¿De acuerdo? Que es la parte donde la fibra muscular se separa una de otras dentro del fascículo. Bien, esto es un ejemplo claro del músculo, de los epimisios, endomisios y perimisios, y vemos que la fibra muscular está envuelta por ese endomisio que le sirve de protección, y a su vez aquí ya podemos observar que esa fibra muscular, es decir, esa célula característica del tejido muscular, tiene una particularidad, y es que salen a su vez como otros cilindros que se llaman miofibrillas. Esas miofibrillas no es otra cosa que proteínas que están dentro. Son proteínas, combinaciones de proteínas contráctiles, reguladoras y demás que veremos a continuación. Esas miofibrillas ya vamos a explicarlas en detenimiento a lo largo del tema. Hemos dicho que una fibra muscular aislada recibe el nombre de fibra muscular y a su vez pues, tiene sus particularidades típicas de una célula. Pues tiene la membrana celular, que en este caso se le llama sarcolema de la fibra muscular, que hemos dicho que tiene múltiples núcleos de la fibra que se localizan justo debajo de este sarcolema. Tenemos también el sarcoplasma, que no es otra cosa que el citoplasma de la fibra muscular, que contiene gran cantidad de glucógeno y mioglobina. Dependiendo también el tipo de fibra que sea, tendrán mayor cantidad o menor cantidad. ¿Glucógeno qué quiere decir? Glucógeno son almacenes de glucosa, que están ahí depositados por si hace falta energía de manera rápida, se utiliza este glucógeno para conseguir ATP. ¿Y mioglobina en qué consiste? ¿Qué es? Mioglobina no es otra cosa que la estructura proteica que lleva el oxígeno desde los capilares hasta la mitocondria, donde se va a utilizar, entre otras cosas, para obtener energía. Entonces, las fibras musculares contienen gran cantidad de glucógeno y mioglobina. También tenemos los túbulos T, que son extensiones del sarcolema que pasan literalmente a través de la fibra muscular. Si vemos el sarcolema, que es la parte azul del dibujo, vemos que tiene unas invaginaciones hacia el interior que atraviesan por completo la fibra muscular.
Esto se le llaman los túbulos T. Y esas invaginaciones del sarcolema son súper importantes a la hora de la contracción muscular, como veremos a posterior. Retículo sarcoplasmático, ya lo hemos dicho en las diapositivas anteriores, característico de la fibra muscular esquelética, que son redes longitudinales, que son las redes que se ven en color marrón, estas de aquí, ¿vale? Estas redes no es otra cosa que el retículo sarcoplasmático, que forma una especie de túbulos a lo largo de la fibra y que van entre miofibrilla y miofibrilla. Y sirven, entre otras cosas, de almacén de calcio. Tienen un montón de calcio almacenado dentro. Y ya veremos la importancia que tiene ese calcio para que ocurra el ciclo de acortamiento del músculo. Mitocondrias, que son esas organelas que vemos aquí en color amarillo, donde a través del oxígeno se va a poder oxidar diferentes sustratos y se va a poder obtener energía. Dependiendo del tipo de fibra que se tenga, si es tipo de fibra lenta o rápida, va a tener mayor cantidad de mitocondrias o menor cantidad de mitocondrias. Y por último, las proteínas de sarcómero, que es lo que ya hemos llamado antes miofibrillas, que forman las miofibrillas. Existen proteínas de sarcómero que existen contráctiles, que tienen la capacidad contráctil. Existen proteínas que son reguladoras, entre otras cosas, de ese proceso contráctil, y otras que son simplemente estructurales, que sirven como de andamios para el resto. Este es un ejemplo de dibujo clásico de célula didáctico, donde se ve el sarcolema en color azul, y esto es lo importante, los túbulos T que forman a lo largo de estas invaginaciones que ocurren a lo largo de la membrana, que también están en contacto con el retículo sarcoplasmático, que es este almacén de aquí. Ese retículo sarcoplasmático hemos dicho que tiene una gran cantidad de calcio almacenada. Y ese calcio es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando llega el potencial de acción a lo largo de la membrana y recorre estas invaginaciones de los túbulos T, cambiando el voltaje, ese calcio se libera del retículo sarcoplasmático a través de canales regulados por voltaje, que tienen aquí de calcio, ¿vale? Estos reguladores de calcio abren las compuertas de calcio y liberan calcio al citoplasma de la célula. Y en ese citoplasma ya veremos a continuación cómo es importante las proteínas contráctiles, ¿vale? Vamos a ver en detenimiento esa miofibrilla, las proteínas que se encuentran dentro y cómo se estructuran. Bien, hemos dicho que la miofibrilla es el conjunto de proteínas que a su vez se pueden dividir en unidades básicas, funcionales, en las cuales se llaman sarcómeros. Sarcómeros de la miofibrilla. Los sarcómeros son como los ladrillos que uniéndose uno y otro, van a formar todo el cilindro que da lugar a la miofibrilla. ¿Qué proteínas musculares podemos encontrar dentro? Pues proteínas contráctiles, como he dicho, que son los que van a poder generar la fuerza de contracción, y las proteínas importantísimas, que creo que os sonará o sabréis ya, es la actina y la miosina. Tenemos otras proteínas que son reguladoras, que contribuyen a activar o desactivar ese proceso contráctil, que son las proteínas reguladoras de tropomiosina y troponina. Y tenemos otras proteínas estructurales que lo que hacen es simplemente servir como andamio para mantener esos filamentos gruesos de miosina o filamentos delgados de actina, tropomiosina, troponina a la unidad básica que se llama sarcómero. Esas proteínas estructurales son titina, miomesina, nebulina y distrofina. Bien, si vamos analizando la fibra muscular, vemos que se desglosa en miofibrillas, y esas miofibrillas a su vez tienen miofilamentos, dando lugar a los sarcómeros. Aquí vemos representado microscópicamente, la unidad de un sarcómero, que va desde una línea Z hasta una línea Z. ¿Por qué tiene diferentes colores? ¿Por qué tiene un color más oscuro, más blanco? Esos colores vienen determinados por cómo están estructuradas las diferentes proteínas que acabamos de nombrar. ¿Okay? Va a diferenciarse diferentes bandas, dependiendo del color, va a diferenciarse diferentes bandas.
Por un lado tenemos banda I, que es la parte clarita que vemos con una línea en medio. Tenemos una banda A, que es la parte más oscura, y otra vez se repite la banda I, en la otra parte del sarcómero. Sin embargo, dentro de esa banda A vemos una zona H, que es verdad que es oscuro, pero en esa zona H es un poquitín más clara que el resto. ¿Okay? Tenemos diferentes líneas, una en el medio, que se llama línea M, y a los lados del sarcómero se llaman los discos Z, esas líneas oscuras. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver ahora por qué tiene diferentes tonalidades y qué proteínas realmente están dentro de cada banda, dentro de cada zona. Eso vamos a estudiarlo ahora. Bien, hemos dicho sarcómero, que es la banda que hay entre disco Z y disco Z. Cuando hablamos de banda clara I, esta parte de aquí, cuando hablamos de banda I, son filamentos delgados de actina. Solo hay actina. Que precisamente se van a anclar en el disco Z, pasando por el medio, y se ancla ese disco Z, esos filamentos delgados de actina. Va a tener también una banda oscura A, que es la parte oscura que está en el centro, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, banda oscura, que contiene los filamentos gruesos de miosina y también incluye los extremos de los filamentos delgados de actina. Esto vamos a representarlo un poco así. Si estos fueran los filamentos gruesos, es decir, la parte central, esta es la parte central de aquí, esta parte central es esta parte de mi mano. Y estos son los filamentos gruesos que salen hacia el lado. Y aquí están los discos Z. Los discos Z. Y de los discos Z van a salir la actina, ¿vale? Que se van a superponer así. Entonces, en esta parte de la banda I solo hay filamentos de actina, filamentos delgados. Sin embargo, cuando miramos a la parte de la banda oscura, la que llamamos banda A, vemos una parte en la cual tiene miofilamentos gruesos, que son los de miosina, pero también comparte una parte con miofilamento delgado de actina. Por eso se ve más oscuro, porque en esta parte, aparte de ser más grueso, aparte comparte una zona con miofilamento delgado de actina. Por eso se ve tan oscuro. Pero existe una banda H, que es la parte del medio en la cual no hay actina, ¿vale? La actina llega hasta esta zona y a partir de aquí solo hay miofilamentos gruesos. Por eso se ve un poquitín más claro en esa parte central unida a la línea M. Espero que lo hayáis entendido, si no, de todas maneras, a medida que lo vais leyendo, seguro que lo tiene. Tenéis la representación gráfica del sarcómero mirado microscópicamente y también el dibujo representativo de manera didáctica para que entendáis lo mismo. Cómo se superpone las demás. Hemos dicho que en medio de cada zona H pues existen proteínas estructurales que son los que forman los discos Z y también la línea M, donde se van a unir los filamentos gruesos, en este caso de la línea M. En la disco Z hemos dicho que se unen los miofilamentos delgados de actina. Bien, las miofibrillas son filamentos individuales hechos de proteínas contráctiles, en los cuales están los miofilamentos gruesos de miosina, y también están los miofilamentos más delgados de actina, aunque también existen otras proteínas o miofilamentos delgados que se llaman troponina y tropomiosina, las cuales estas dos no son contráctiles, pero sí reguladoras, muy importantes para la contracción. Vamos explicando cada uno de ellos. Vamos a empezar por uno de los más importantes, que es el filamento grueso de miosina, ¿vale? Que es esa estructura que veis ahí. Como podéis observar, son como dos hilos de proteína juntos enrollados sobre sí. Uno de los extremos de cada hilo está doblado formando una cabeza globular denominada cabeza de miosina, que es esta parte de aquí, la parte final. Cuando llega a la parte final, esa forma una cabeza globular que se llama cabeza de miosina. Esta es negrita, cabeza de miosina, porque es súper importante. ¿De acuerdo? Esa nos va a dar la característica, entre otras cosas, del tipo de fibra.
cabeza de miosina. Puentes cruzados. Esos dos hilos de proteína están unidos a través de puentes cruzados. Y a su vez tenemos filamentos de titina que estabilizan a los filamentos de miosina en el eje longitudinal, que son esas estructuras amarillas, como veis, podéis observar aquí en este dibujo, amarillas, que van a hacer que esos filamentos gruesos no estén desorientados, sino unidos a la línea Z, les sirve como de estructura, de andamio. Y miomesina también están unidos lo que forma la línea M, la línea central del sarcómero, se une a la titina y conecta los filamentos gruesos también a esa parte de la línea M. Vamos a ir desglosando un poquito más la importancia que tiene esta miosina. Esta es la estructura que hemos hablado antes, que químicamente se puede hablar de que es un hexámero porque se compone de 6 cadenas polipeptídicas. ¿Qué quiere decir esto? Peptídico es unión de muchos aminoácidos, que por ser muchos se llama polipeptídico. Y esta estructura proteica se compone de diferentes cadenas polipeptídicas, en este caso de 6. Entonces existen estudios donde empezaron a observar la importancia que tenía cada parte de la miosina. Podemos desglosarlo a su vez en dos partes. Por un lado tenemos 2-MHC, que significa MHC, viene de las siglas en inglés de Myosin Heavy Chain, de cabezas pesadas de miosina. Entonces tenemos 2 cabezas pesadas de miosina y tenemos otras que son moduladoras de la función de la cabeza pesada de miosina. 2 esenciales y 2 reguladoras. Vamos a ir desglosando un poquito. Estos estudios empezaron a separar a través de diferentes componentes químicos, por ejemplo, la tetripsina, separó la parte del tallo o de la cabeza de miosina de la meromiosina ligera. A su vez, a través de papaína, esa meromiosina pesada la separaron en sustrato 2 y sustrato 1, quedando liberado las cabezas pesadas de miosina. Entonces se pudo comprobar que realmente las cabezas pesadas de miosina tenían 2 funciones básicas, las cuales son importantísimas y os tenéis que saber. En esas cabezas pesadas de miosina tiene la particularidad de que tiene mucha afinidad por la actina, es decir, es el sitio de unión con la actina para poder producir la contracción. Se une a la actina y a partir de ahí tira para poder hacer la contracción. Pero no solo tiene ese sitio de unión las cabezas pesadas de miosina, sino que también tiene el sitio de unión con el ATP. ¿Ok? Entonces, esa cabeza pesada de miosina se une a ATP y tiene la particularidad de que puede romper ese ATP para producir energía. Tiene ATPasa. ¿Se acuerdan de las bombas sodio-potasio ATPasa? ATPasa, ¿qué significaba? Romper ATP. Pues tiene funcionalidad ATPasa esta cabeza pesada de miosina, como estamos viendo en el dibujo. Por tanto, concluimos que actúa como enzima ATPasa y esto permite que la cabeza hidrolice el ATP, rompa el ATP y utilice la energía liberada para la contracción. Cada cabeza pesada de miosina tiene su propia actividad ATPasa característica. Esto determina el tipo de fibra. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tenga actividad ATPasa, esa actividad ATPasa puede funcionar más rápido o más lento. Pues eso va a determinar el tipo de fibra, lógicamente. Si somos un tipo de fibra rápida, vamos a tener actividad enzimática ATPasa rápida. Si vamos a tener un tipo de contracción lenta, la ATPasa va también a tener actividad lenta. Aquí vemos 2 ejemplos de análisis del tipo de fibra. Para esto se hace falta una biopsia muscular y se analiza a través de diferentes procesos químicos y la actividad ATPasa va a teñirse esas fibras musculares. Esto es un corte transversal de un trozo de músculo donde aparecen diferentes fibras musculares. Entonces, dependiendo la funcionalidad que tenga esa fibra muscular de mayor o menor actividad ATPasa, van a teñirse cada fibra de un color. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un mismo músculo, como veis en la imagen, que en un mismo músculo existen diferentes tipos de fibras y que en ese mismo músculo
Cada fibra va a tener una actividad TPasa. Esto también se puede observar con otra técnica que se llama electroforesis de SDS-Page, que va a dividirnos el tipo de fibra en tres. El tipo de fibra 1, que son las lentas, el tipo de fibra 2A, que son las intermedias, el tipo de fibra 2X. MHC, ¿por qué? Porque esta técnica lo que hace es separar por peso molecular, por peso grande, la actividad, o mejor dicho, las cabezas pesadas de miosina. No hay actividad aquí. Aquí se separa por peso molecular. Por tanto, deducimos de la imagen que las que son más pesadas van ahí hacia arriba, las cabezas pesadas de miosina más, con más peso molecular van a quedar arriba, en este caso son las 2X, y las que tienen menos peso molecular, menos tamaño, son las de tipo 1. Bien, hemos hablado de filamento grueso, la miosina, y ahora vamos a hablar de los tres componentes de los filamentos delgados, que son actina, tropamiosina y troponina. Ponemos en rojo la actina porque es la única que tiene capacidad contráctil. Las otras dos son reguladoras. Los filamentos delgados, hemos dicho que es actina, tropamiosina y troponina. Vemos que la actina es la columna vertebral del filamento. Y como veis, son las bolitas amarillas del dibujo. Son dos hilos de moléculas de actina que se enrollan entre sí formando un diseño helicoidal, doble hélice, como veis en la imagen. La tropamiosina, ¿qué es? Es la proteína que está al lado, a través de forma de tubo, de color marrón, que se va enrollando también alrededor de los hilos de actina. Va a la vez que la actina. Y por otro lado tenemos la troponina, que es una proteína más compleja y que se une a intervalos irregulares, no es regular, a hilos de actina y tropamiosina. La troponina, como veis en la imagen, está aquí y se va apareciendo de vez en cuando, ¿vale? De manera irregular, en intervalos irregulares, la troponina unido a los hilos de actina y tropamiosina. Cada filamento de actina contiene un punto activo en el que puede unirse a la cabeza de miosina. Es decir, la actina tiene un punto concreto que sirve para unirse con la miosina. Normalmente los músculos relajados, y esto es importante, la miosina no puede unirse a la actina. Es decir, que en músculos relajados, la cabeza pesada de miosina, que tiene mucha afinidad por la actina, no se puede unir. ¿Por qué? Porque la tropamiosina, que es la línea marrón, que es la que recubre, está bloqueando los sitios de unión. Eso es súper importante para que entendáis todo el proceso de contracción. Es decir, que en situación de reposo, en situación basal, la miosina, que tiene un montón de afinidad por la actina, no puede unirse. Porque los sitios de unión están inactivos o ocupados por la tropamiosina. Por lo tanto, la miosina no puede unirse. Por tanto, ya deducimos que para que haya proceso de contracción, esto tiene que modificarse, permitiendo la unión de la miosina a la actina para poder hacer proceso de contracción. Bien, centrándonos un poco más en la proteína de actina, vemos que la proteína globular actina G, que son las bolitas, forman una cadena, un polímero de múltiples actinas G, formando esa cadena como vemos, la doble hélice que vemos de actina. Muy bien, hemos dicho que esa actina está recubierta a su vez por tropamiosina, que en esta imagen está de Messi porque tiene el color de Barça Madrid, Barça Madrid, está del color del Barcelona. Vemos que esa tropamiosina, que tiene el color de Barcelona, se lía alrededor de la actina y vemos que la troponina se va uniendo a ellos dos a intervalos irregulares, como vemos en la imagen. En la imagen tenemos la troponina en estos tres colores, turquesa, lila y negro, y se va uniendo. Y ahora vamos a ir viendo la particularidad que tiene esto. La troponina se divide a su vez en tres subunidades, y esto hay que sabérselo. Troponina I, troponina C y troponina T, y cada una de esas tres tiene una función principal. La troponina T, que es la bola negra, ¿qué particularidad tiene?
pues tiene la función de unirse al complejo de troponina a la tropomiosina. Es la que sirve de unión, si no estaría por ahí suelta. Se une a la tropomiosina a través de esa troponina T. La troponina I, que es la bolita turquesa, ¿qué hace? Pues inhibe la interacción de actina-miosina en el conjunto con la tropomiosina. Hemos dicho que la tropomiosina está inhibiendo los sitios de unión y eso en parte se debe a esa troponina I que está haciendo que se ponga en esa situación. ¿Vale? Entonces la troponina I está controlando ese proceso, inhibiendo los sitios de unión a través de la tropomiosina. Y por último, la bolita lila, la troponina C, ¿qué función tiene? Ligar con el calcio para la contracción. Es decir, si nosotros estamos diciendo que hace falta modificar esa tropomiosina para liberar los espacios de unión entre actina y miosina, ¿cómo se puede hacer eso? Pues ya nos está dando la pista que la troponina C necesita calcio y que una vez se une a ese calcio va a cambiar, va a hacer un cambio estructural permitiendo que los sitios de unión de actina queden libres para que la miosina se una. Por tanto, concluimos que cuando esto se produce, es decir, cuando el calcio se une a la troponina C, provoca un cambio conformacional en la molécula que permite desplazar la tropomiosina, dejando al descubierto los puntos de unión actina-miosina. Por eso es tan importante el calcio. Bien, vamos a explicar ahora la teoría del filamento deslizante. ¿Qué quiere decir esto? Esta teoría viene determinada porque la contracción no se produce contrayéndose o arrugándose los filamentos. No es así. Realmente lo que ocurre es que los filamentos deslizan a medida que se contraen uno sobre otros. Uno sobre otro. Entonces, vamos explicando qué ocurre en esta teoría del filamento deslizante. Entonces, una de las cosas cuando se contrae el músculo que va a ocurrir es que los discos Z se acortan y el sarcómero se acorta. Como veis en la imagen, el sarcómero tiene disco Z y disco Z y a medida que se contrae, esos discos Z se unen, se ponen más cerca. Por lo tanto, la longitud de los filamentos gruesos y delgados individuales permanecen sin cambios. No hay cambio, no se arrugan esos filamentos. Bien, los filamentos delgados de ambos lados de cada banda A se deslizan hacia el centro, lo que produce superposición cada vez mayor con los filamentos gruesos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda la banda A? La banda A en la parte central, en la cual había una parte que estaban los filamentos gruesos y los filamentos delgados, actina. Entonces había una parte que coincidían. Entonces, en lo que quiere decir ese párrafo es que ahora en el proceso de contracción se va a ir tirando de esta actina, metiéndola hacia adentro, se va a ir tirando a través de la miosina, superponiéndose cada vez más. Si os dais cuenta, la banda clarita que había en medio, en situación de reposo, o más clarita, dentro de la banda A, si os dais cuenta, a medida que se contrae y se van superponiendo cada vez más la actina, desaparece. ¿Ve que aquí ya no está? ¿Por qué? Porque ha llegado un momento que coincide por completo tanto la actina con la miosina. Ya ha desaparecido cuando estaba solo la miosina. La banda A no se acortan, esas permanecen igual, es decir, no cambia de tamaño. La banda I y H sí que son las que se acortan durante la contracción. Hemos hablado de la zona H, pero lógicamente la banda I también va a desaparecer a medida que se acerca el sarcómero. Va a quedar menos espacio solo con filamento delgado y si llega hasta aquí, llega un momento que desaparece por completo. Y eso va a producir el acortamiento del sarcómero como vemos en la imagen. Y por tanto va a cortar las fibras musculares y por tanto va a cortar el músculo, produciéndose la contracción.
Bien, esto es un poco el resumen de lo que ocurre desde que se produce un potencial de acción en la motoneurona y se produce la contracción, que vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo del tema. Vemos aquí la motoneurona, en el dibujo 1, vemos la motoneurona que cuando llega al potencial de acción va a enviar el estímulo a la fibra muscular y va a producir la contracción. Vemos aquí de manera más ampliada la motoneurona que cuando llega al potencial de acción va a producir que aumente o que produzca la entrada de calcio, y ese calcio va a permitir la liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores, que en este caso se llaman acetilcolina. Esas vesículas, esos fitball que hablábamos en el tema anterior, esos fitball, esas pelotas grandes que tienen un montón de acetilcolina, están ancladas, llega el calcio a través del potencial de acción, se libera esas vesículas y viajan para producir la exocitosis liberando los neurotransmisores a esta placa motora. Esa placa motora del músculo tiene la característica que tiene muchos canales regulados por ligando de acetilcolina. Entonces esa acetilcolina se une, como vemos en esta imagen más ampliada ya, se une con su canal por ligando, va a producir de nuevo un potencial de acción que va a recorrer la membrana plasmática, va a producirse el potencial de acción, va a introducirse a través de los túbulos T, esas invaginaciones de la membrana, y como consecuencia va a activar los canales regulados por voltaje del retículo sarcoplasmático, liberando el calcio que tenía dentro. Ese calcio que estaba dentro se libera y va a permitirse que el calcio se una con la troponina C, cambiando la estructura de esas miofibrillas y permitiendo el sitio de unión de actina-miosina. Eso es necesario para la contracción muscular. De todas maneras, esto lo vamos a ir explicando poco a poco a lo largo de estas diapositivas. Hemos dicho que para que haya el ciclo de contracción se necesita el calcio. Por tanto, el retículo sarcoplasmático va a liberar iones calcio que se enlazan, como hemos dicho, con la troponina C. Los complejos troponina-tropomiosina se alejan de los sitios donde la miosina se une a la actina, produciendo que la actina se quede liberada de esos espacios y que la miosina se pueda unir. ¿Qué va a producirse? Esto es el ciclo de contracción. Esto es un ciclo que se reproduce. Hidrólisis del ATP. Primero se tiene que romper el ATP en ADP y fosfato inorgánico liberando energía. Ese es el paso número 1, como vemos aquí. Paso número 2. Se fija la miosina a la actina para formar puentes cruzados y se libera el fosfato inorgánico, se libera, que es esta de aquí. Se une y se queda el ADP. Ahora, fase 3 de deslizamiento. Ahí es donde se produce el golpe de fuerza de la cabeza de miosina, generando fuerza hacia el centro del sarcómero, con lo cual se desliza el filamento delgado sobre el grueso hacia la línea M, liberando el ADP. Bien, la fase 4 y última de este ciclo es el desacoplamiento de la miosina y la actina por enlace de la miosina con otra molécula de ATP. Esto es importante, porque cuando se da el golpe y se produce el deslizamiento de actina sobre la miosina, se necesita desacoplar la miosina con la actina para volver a tirar de otro sitio y volver. ¿Cómo se desacopla? A través de una molécula de ATP. Cuando viene una molécula de ATP, ¡pum!, se libera para coger ese ATP y rápidamente volvemos a empezar el ciclo de nuevo. Hidrólisis del ATP, fijación de la miosina, de actina, fase de deslizamiento y desacoplamiento otra vez. Y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que se produce es hidrólisis del ATP, que es como cargar la escopeta. Se carga la escopeta, se une, dispara. Recarga las balas. Carga la escopeta, se une, dispara y desacopla otra vez. Y así sucesivamente. Esto es lo mismo representado cómicamente, que lo podéis ver ustedes más detenido en casa, ¿vale? Pero es prácticamente lo mismo.
Bien, hemos visto el ciclo de contracción muscular. Vamos a ver ahora cómo se transmite ese impulso desde la motoneurona hasta la fibra muscular, que ya lo hemos explicado en las diapositivas anteriores, pero lo volvemos a repasar detenidamente. Primero es la unión neuromuscular, la unión que hay entre la motoneurona y la fibra muscular a la que inerva, produciéndose sinapsis, en este caso química, entre la motoneurona y la fibra muscular. Estas motoneuronas tienen el nombre de alfa, porque existen muchos tipos de motoneuronas, como veremos en el tema siguiente, el tema 3, relacionados con los reflejos y demás, que también son motoneuronas, porque están inervando fibras musculares, pero tienen otra funcionalidad. En este caso, las motoneuronas alfa son las relacionadas con el movimiento, la contracción que estamos viendo ahora. Bien, el axón de esa motoneurona alfa se divide a su vez en terminales ramificados, que son los botones presinápticos, que también lo hemos llamado en el tema anterior, que tienen una particularidad, y es que si os fijáis en el dibujo, esos botones se invaginan hacia el interior de la fibra muscular, pero con la particularidad de que no llegan a contactar la motoneurona o esos botones con la fibra. Hay un espacio, ¿vale? Lo que se llama hendidura sináptica. Bien, la acetilcolina sabemos ya que es el neurotransmisor que va a liberar esta motoneurona, para que sirve de mensajero para que la siguiente célula, en este caso la fibra muscular, vuelva a generar un potencial de acción. ¿Esto dónde ocurre? En las placas motoras. La placa motora es la zona de la fibra muscular especializada, entre otras cosas porque tiene muchos canales por ligando específicos de acetilcolina. Entonces, esa zona de la fibra muscular de su sarcolema especializada porque tiene muchos canales de ligando de acetilcolina se le llama placa motora terminal. Bien, ¿cómo se va a desencadenar todo? Ya lo hemos hablado en las diapositivas anteriores al principio, pero lo volvemos a repasar. El impulso nervioso desencadena un potencial de acción muscular de la siguiente manera. Primero, se va a liberar acetilcolina. Como bien sabemos, cuando llega el potencial de acción a esos botones presinápticos, a esos bulbos terminales, va a permitir la entrada de calcio al interior de la neurona, que va a provocar la liberación de esas vesículas y producir la exocitosis de acetilcolina, que va a la hendidura sináptica. Segundo, va a provocarse la activación de los receptores de acetilcolina. Se va a permitir la unión de esos neurotransmisores con los canales regulados por ligando de acetilcolina. Una vez se unen el acetilcolina con su receptor o canal, va a permitir la entrada de sodio al interior de la célula, lo cual va a provocar un potencial graduado que si llega al umbral va a generar un potencial de acción. Por tanto, tercer paso, producción del potencial de acción muscular. La entrada de sodio modifica el potencial de membrana en reposo y dispara el potencial de acción muscular, que lógicamente una vez llega al umbral se dispara a lo largo de todo el sarcolema, a lo largo de toda la membrana. Como va a lo largo de toda la membrana, también va a entrar a través de los sistemas de los túbulos T. Esos túbulos T tienen las invaginaciones y va a provocar que dentro del sarcoplasma se libere el calcio y demás. Pero bien, una vez se ha propagado el potencial de acción, ¿qué ocurre en esa transmisión neuromuscular antes de seguir en el músculo? Pues que primero se tiene que terminar la actividad de acetilcolina. Es decir, una vez la acetilcolina ya ha permitido el paso del sodio y ha generado potencial de acción, se tiene que terminar la actividad, liberándose la acetilcolina de sus receptores y eso hace que se vuelva a recaptar esa acetilcolina. Bien, si quieres lo leemos para que lo dejamos claro. El efecto de la unión de la acetilcolina con los receptores dura muy poco. Dada la acetilcolina es desdoblada rápidamente por la acción de una enzima. Es decir, ¿por qué dura muy poco? Porque hay una enzima que hace que se rompa esa unión. Esa se llama acetilcolinesterasa, que hace que se rompa en acetilo y colina y sustancias que no pueden reactivar a los receptores de acetilcolina. Y esa sustancia
se pueden recaptar y volver a formar acetilcolina. Bien, esto es la situación de reposo y vamos a explicar ahora el acoplamiento de excitación-contracción. Excitación, ¿qué quiere decir? Pues que primero se tiene que excitar la membrana plasmática de la fibra muscular, es decir, se tiene que activar eléctricamente, generar el potencial de acción, que lo acabamos de explicar cómo ocurre a través de los receptores de acetilcolina, entrada de sodio y genera potencial de acción. Y una vez se produce todo el proceso de excitación de la membrana, va a llevar unas consecuencias fisiológicas de excitación que va a permitir la contracción. Primero, va a propagar potencial de acción muscular a través del sarcolema, a través de los túbulos T, como hemos comentado ya varias veces. Esa potencial de acción va a abrir los canales de calcio en la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Esto qué va a provocar? Que la concentración de calcio dentro de la fibra muscular va a aumentar 10 veces más, 10 veces en el citosol o incluso más, y que ese calcio liberado por el retículo sarcoplasmático se va a combinar con la troponina subunidad C, que tiene mucha afinidad con el calcio, lo cual va a modificar la forma del complejo troponina-tropomicina, permitiendo que los sitios de unión de actina y miosina queden libres. Al finalizar el potencial de acción, lógicamente los canales de liberación de calcio se cierran, no hace falta liberar más porque ya se ha terminado el potencial de acción, y la membrana del retículo sarcoplasmático tiene otras compuertas, otras bombas que necesitan ATP para funcionar, para recaptar ese calcio que se ha liberado. Y estado de reposo, lógicamente. En esta diapositiva se resume de nuevo otra vez todo el proceso, tanto la transmisión del impulso neuromuscular como la consecuencia de que el impulso viaja a través de los túbulos T, que va a permitir la salida del calcio que se está almacenado dentro del retículo sarcoplasmático, lo cual va a unirse ese calcio liberado a la troponina subunidad C, cambiando el estado conformacional de la estructura de troponina, tropomiosina, actina, permitiendo que los sitios de unión de actina con la miosina queden libres, permitiendo por tanto la unión y produciéndose la contracción. El calcio, una vez ha terminado el potencial de acción, se tiene que volver a captar en el retículo sarcoplasmático a través de las bombas de transporte activa de calcio que necesitan ATP, necesitan energía para funcionar, volviendo a la situación de reposo o relajación muscular. Bien, existen varios conceptos que ya habéis visto en las prácticas, como es la unidad motora. Es un concepto básico que simplemente quiere decir que una motoneurona que tiene diferentes botones presinápticos va a unirse a diferentes o va a inervar a diferentes fibras musculares. Bien, pues la unidad motora es una motoneurona más todas las fibras musculares que inerva. Por tanto, cuando una motoneurona se activa, todas las fibras musculares a las que inerva se van a contraer simultáneamente, a la vez. Por tanto, si una motoneurona inerva a una mayor cantidad de número de fibras, esa misma motoneurona va a poder generar más fuerza. Sin embargo, si una motoneurona inerva a un número pequeño de fibras, lo que va a provocar es que el movimiento o la contracción sea más precisa, más controlada. Los músculos que regulan esos movimientos precisos constan de numerosas unidades motoras, porque como inervan pocas fibras, necesitan muchas unidades motoras. Vamos a explicar ahora la mecánica de la contracción muscular, que también lo habéis visto a lo largo de la práctica con el programa de PhysioX. Cuando se da una sacudida muscular o contracción muscular, va a provocar que esa unidad motora provoque la activación de la fibra muscular y produzca la contracción espasmódica de esa fibra muscular. Y esa contracción tiene diferentes fases. Por un lado, tiene el periodo latente. El periodo latente es
es desde que se aplica un estímulo hasta que realmente empieza la contracción muscular. ¿Qué es ese periodo? Ese periodo latente. Pues es el periodo que tiene que ocurrir para que vaya habiendo todos los cambios fisiológicos que hemos visto hasta ahora, como es la entrada de sodio, que produzca el potencial de acción, que vaya a los túbulos T, que se active los canales de calcio liberando calcio del retículo sarcoplasmático, que se una a la troponina C, que cambie la estructura, vale, pues todo eso lleva tiempo, ¿vale? En cuestión de milisegundos, pero lleva tiempo, un periodo latente. El periodo de contracción, que es una vez ya se une la actina miosina y empieza a contraerse el músculo, y el periodo de relajación, que es una vez ya termina el proceso de la contracción, se vuelve a recaptar ese calcio al retículo sarcoplasmático y se produce la relajación, como vemos en la gráfica. La duración de la contracción, lógicamente, va a depender del tipo de fibra. El tipo de fibra va a determinar si esa contracción va a ser más rápida o más lenta. Y el registro de una contracción muscular normalmente se llama miograma, electromiograma, y habéis visto en la práctica cómo se usa la electromiografía para determinar la activación neuromuscular de un músculo en concreto, que lo habéis hecho en la práctica. Bien, esta gráfica representa muy bien o con ejemplo la escala de tiempo que ocurre entre excitación y contracción. Por un lado, tenemos el potencial de acción, que no hay que confundir lo que en muchos años ocurre, confunden un potencial de acción con el proceso de contracción, que no tienen nada que ver. El potencial de acción ocurre en milisegundos, muy rápido, y va a conseguir, entre otras cosas, que se produzca la contracción. Pero el potencial de acción es antes, como veis aquí, ¿vale? Ese es el periodo latente. El periodo latente es el proceso de potencial de acción que va a hacer que haya unos cambios fisiológicos que van a permitir la contracción. Y ahí después tiene el periodo de contracción que está en verde hasta un pico máximo y después empieza el periodo de relajación. Bien, pero la fuerza de contracción hemos dicho que un músculo puede aumentar dependiendo de la intensidad del estímulo. Aquí vemos una gráfica que relaciona la fuerza de contracción muscular y la intensidad del estímulo. Vemos como hay estímulos subumbrales que no van a provocar potencial de acción, por lo tanto no hay contracción, y cuando llega al umbral produce una contracción muscular. Pero a medida que aumenta ese estímulo, va a ir consiguiendo mayor fuerza de contracción. ¿A qué es debido? Por un lado, viene determinado por las fibras distintas en las que estamos reclutando, ¿vale? Que puede ser de tipo lenta, rápida, además que puede hacer diferentes picos de contracción ante un mismo estímulo. Y a su vez, cada fibra puede contraerse en distinto grado de fuerza dependiendo del estímulo. Como habéis visto en las prácticas, el reclutar mayor cantidad o menor cantidad de unidades motoras también va a afectar a que tengamos mayor pico de fuerza o menor pico de fuerza. Cuando nosotros aplicamos un umbral, igual estamos reclutando unidades motoras o pocas unidades motoras, por lo tanto las fibras que se están contrayendo son menos. Cuando nosotros aplicamos un estímulo mayor, vamos a activar mayor o vamos a reclutar mayor unidades motoras, llegando a mayor cantidad de fibras. Por lo tanto, vamos a poder generar mayor pico de fuerza. Entre otras cosas se debe a eso. Entonces vamos a explicar ahora cómo se recluta estas unidades motoras, ¿vale? Por el cual aumenta el número de unidades motoras activas y por tanto aumenta el pico de fuerza. Primero, se recluta a través del principio del tamaño, que no es ni más ni menos que primero que se activan las unidades motoras más pequeñas, después las intermedias y después las grandes. Se va ajustando el número de unidades motoras a la cantidad de fuerza que se requiere. Primero, para yo mover un boli, pues recluto simplemente las unidades motoras pequeñas. Si yo cogiera un peso cada vez más intenso, más fuerte, vamos a ir reclutando las intermedias y después las más grandes. Sin embargo, existen excepciones que no cumplen este principio del tamaño y va a depender, por ejemplo, de la velocidad de esfuerzo. A grandes velocidades de esfuerzo
pueden activarse primero las de contracción rápida, es decir, las grandes. Y activación asincrónica. Esto, para evitar la fatiga, lo que hacen los músculos, sobre todo los posturales, es que no se utilizan todas las unidades motoras a la vez, porque una vez se fatigaran todas esas unidades motoras de hacer el reclutamiento y de hacer la fuerza, se fatigaría y nos caeríamos. Entonces los músculos posturales, ¿qué van haciendo? Van activando asincrónicamente, es decir, van cambiando a lo largo del tiempo la activación de ciertas unidades motoras. ¿Y eso qué va a permitir? Que no se fatigue esa fibra muscular y por tanto podamos estar de pie durante mucho tiempo. Bien, en esta diapositiva, en este dibujo, se resume muy bien la diferencia que hay entre unidad motora de contracción rápida y unidad motora de contracción lenta. Como veis, el primero es el tamaño. La contracción lenta es mucho más pequeña que las unidades motoras grandes. Como veis, la unidad motora grande se llama alfa 1 y la unidad motora más pequeña se llama alfa 2. Bien, las unidades motoras de contracción rápida, ¿a quién va a inervar? ¿A qué fibras va a inervar? Pues lógicamente a fibras musculares rápidas, que también tiene la particularidad de que tiene mayor diámetro, tiene un color más pálido, más blanquecino, y la unidad motora de contracción lenta, estas son las intermedias, entre los dos, y la unidad motora de contracción lenta, como veis, las fibras son más pequeñas en diámetro, no tiene que hacer fuerza grande ni rápido, y tiene la particularidad que, como veis, son mucho más rojas. ¿Por qué son mucho más rojas? Porque tiene mayor cantidad de mioglobina, de transportar oxígeno. Como son lentas, pues necesitan o pueden utilizar mucha cantidad de oxígeno para conseguir energía, porque es contracción lenta. Entonces necesitan muchos transportadores de oxígeno, por eso tienen mayor cantidad de mioglobina que le da ese color rojo. Como veis, la cantidad de fuerza que puede aplicar una es mucho mayor que la otra, sin embargo, la fatiga llega mucho antes. Bien, como hemos dicho, cada unidad motora va a inervar a un mismo tipo de fibras. De hecho, existen estudios donde consiguieron aislar motoneuronas de un tipo y pusieron inervadas a músculos de otro tipo y consiguieron cambiar la tipología del músculo. Bien, ¿qué tipo de fibras musculares podemos encontrar? Ya hemos ido avanzando a lo largo del tema, pero en un mismo músculo esquelético podemos encontrar dos grandes tipos de fibras. Lógicamente las de contracción lenta, que también se le dice en inglés ST de Slow Twitch, o también se le llama de tipo 1. Está por otro lado las de contracción rápida, por sus siglas en inglés FT de Fast Twitch, o también se le llama de tipo 2. Pero es que a su vez esas tipo 2 se engloban o se desglosan dos. En contracción rápida tipo A, que se le llama tipo 2A, y también la de contracción más rápidas, que son las de tipo X o tipo 2X. En función de la rapidez en la que actúa la ATPasa que se encuentra en las cabezas pesadas de miosina para hidrolizar ATP, va a ser de un tipo u otro, porque dependiendo de la rapidez con la que pueda actuar rompiendo el ATP, podrá funcionar de una manera u otra. Es una de las características que tiene la cabeza pesada de miosina. En una unidad motora particular, todas las fibras musculares son del mismo tipo, como hemos visto en las diapositivas anteriores. La mayoría de los músculos está formado por una mezcla de los tres tipos de fibras. Va a depender la proporción del tipo de fibra. Si tiene mayor proporción de fibras rápidas, lentas, pues va a depender propiamente de la acción del músculo. Por ejemplo, si un músculo postural va a predominar el tipo de fibras lenta. El régimen de entrenamiento, lógicamente, si nosotros entrenamos más de un tipo o de otro tipo, va a poder modular parcialmente ese tipo de fibra. Y por otro lado, a factores genéticos. El tipo de fibra realmente depende principalmente de factores genéticos. El régimen de entrenamiento podrá modificar, lógicamente, ese factor genético, pero hasta cierto punto.
O sea, si una persona predomina de tipo lento por su genética, por mucho que yo entrene explosivo y de manera rápida, no voy a poder conseguir tener el mismo tipo de fibra rápida que una persona que tenga factores genéticos y entrene es lo mismo que yo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la competición de 100 metros, los que están ahí para conseguir el oro olímpico, realmente tienen factores genéticos que se ve, ¿no? Porque no existe ningún caucásico dentro de esos 100 metros, casi nunca suele haber en esa competición. ¿Por qué? Porque la raza negra tiene mayor cantidad de testosterona, esa testosterona favorece que haya más tipo de fibra rápida, por lo general. Bien, como hemos dicho, los músculos están compuestos por los diferentes tipos de fibra. Ahí veis en la imagen, en la de la izquierda de la tepeasa, veis un trozo de un músculo cortado transversalmente. Y cada uno de los circulitos que veis son células, son fibras musculares. Y cada una de ellas, como veis, es de un tipo. Pues las negras son de tipo 2X, las blancas son de tipo A y las otras son intermedias. Pues se habría que contar y decir la predominancia en porcentaje que tiene. Contamos todas las células, sabemos, imagínense que tiene 100, contando en ese cuadrito, tiene 100, contamos ahora las negras y decimos que tiene 40 y decimos, pues 40% del tipo de fibra es rápida. Contamos ahora las blancas, contamos que son 40 también, 40 tal y 20 intermedias. No estoy inventando los datos, no las he contado. Simplemente para que entendáis cómo se hace la distribución de porcentaje del tipo de fibra. Y después, por otro lado, tenemos la otra técnica, SDS-Page, que también lo que hace es dividir por peso molecular las cabezas pesadas de miosina y ahora se cuantifica igual, ¿vale? Se mide la densidad de cada una de las bandas, se suman las tres bandas y se determina el porcentaje de tipo de fibras dependiendo de la densidad de cada banda. Bien, por lo tanto tenemos fibras de contracción lentas o fibras oxidativas o lentas. Oxidativas, ¿por qué? Porque tienen mayor capacidad de usar el oxígeno. Por tanto, si va a usar mayor cantidad de oxígeno, va a tener mayor mioglobina para transportar ese oxígeno. ¿Y hacia dónde transporta esa mioglobina el oxígeno? Hacia las mitocondrias. Por tanto, va a tener también mucha mitocondria. Bien, pues vamos a ver esas características que estoy nombrando. ¿Qué característica tiene la fibra de contracción lenta? Pues tiene menor diámetro, por tanto hace menor fuerza. Tiene color rojo oscuro debido a las grandes cantidades de mioglobina y también por los capilares que lleva ese oxígeno. Tiene mayor cantidad de mitocondrias, que es donde se utiliza ese oxígeno, por tanto va a poder conseguir mayor cantidad de ATP a través de respiración aeróbica celular. Son lentas, las cabezas pesadas de miosina tiene ATPasa que hidroliza el ATP con lentitud relativa al ciclo de contracción. Y velocidad de contracción baja, lógicamente pues son más lentas, de 100 a 200 milisegundos. Pero sin embargo son muy resistentes a la fatiga, aguantan durante mucho más tiempo. La neurona motora, la motoneurona, hemos dicho que también son de cuerpo celular pequeño e inerva entre 10 y 180 fibras musculares. Son adaptadas para mantener la postura y actividades aeróbicas de resistencia. Bien, vamos a ver la fibra de contracción rápida. Hemos dicho que las motoneuronas son de cuerpo celular más grande e inervan mayor cantidad de fibra, entre 300 y 800 fibras musculares. El retículo sarcoplasmático de este tipo 2 son más desarrollados, ya que son más propensas a liberar calcio y se cree que esta capacidad contribuye también a que tenga mayor capacidad de generar una contracción más rápida. Y hemos dicho que habían dos tipos. Las 2A, ¿qué características tienen? Tienen un mayor diámetro que las tipo 1, pero no tanto como las 2X, es un diámetro intermedio. Tiene color rojo, pero no tan rojo como las de tipo 1, ya que también tiene grandes cantidades de mioglobina y muchos capilares sanguíneos. Puede generar ATP por respiración aeróbica, pero no tanto como las de tipo 1.
tiene un nivel intracelular de glucógeno alto, mucho mayor que la de tipo 1. También son rápidas porque hidroliza el ATP de manera rápida a través de su ATPasa con una velocidad de 1 a 5 veces mayor que las de tipo 1 y alcanza la tensión máxima antes que la fibra a contracción lenta, pero como consecuencia de hacerlo más rápido, la mantienen durante menos tiempo. A pesar de ello, son resistentes moderadamente a la fatiga y son adaptadas para actividades como caminar o cierta carrera de trote y no de manera explosiva de sprint. Y por último, tenemos las de tipo 2X glucolíticas rápidas. Estas no necesitan el oxígeno para nada. Estas lo que necesitan es contraerse rápido. Por lo tanto, las mitocondrias no hace falta. Las de mayor diámetro, lógicamente, y número de fibrillas, por lo tanto pueden generar también mayor cantidad de fuerza. Contenido bajo de mioglobina porque no va a utilizar el oxígeno y por tanto también tienen menos capilares y por tanto también menos mitocondrias porque si no va a llevar oxígeno, ¿para qué quiere mitocondrias? Por tanto el color es más blanco. Tiene grandes cantidades de glucógeno intracelular, de glucógeno muscular, por tanto va a sintetizar ATP a través de glucólisis anaeróbica. Va a tener una concentración alta de enzimas glucolíticas, que va a producir que la glucólisis vaya rápido y obtener energía a través de glucólisis. Dado su gran tamaño y rapidez que hidroliza ATP, se contraen con mayor fuerza y prontitud, con mayor velocidad. Sin embargo, se van a fatigar también con mucha rapidez. Estas fibras son adaptadas para actividades anaeróbicas intensas de breve duración, como puede ser levantamiento de pesas de manera explosiva, un lanzamiento, sprint y demás. Bien, en esta diapositiva se resume de manera bastante clara las diferencias entre los tipos de fibras, tipo 1, tipo 2A y tipo 2X, tanto a nivel de características estructurales, de diámetro, contenido de mioglobina, mitocondria, capilares, como también funcionales, ¿vale? De capacidad de generar ATP, ritmo de hidrólisis del ATP y demás. Bien, principio de reclutamiento ordenado cuando se requiere un esfuerzo creciente. Es decir, cuando a medida que va aumentando el esfuerzo, ¿cómo se recluta la unidad motora? Se hace de manera ordenada. Hemos dicho, primero, principio del tamaño. Primero la de tamaño pequeño, después intermedia y después la de mayor tamaño. Hemos dicho unidad motora con fibras lentas para movimientos graduales o de contracción débiles para realizar una tarea. Unidades motoras con fibras rápidas tipo A se reclutan conforme aumenta la necesidad de fuerza para generar movimiento y por último se recluta para acciones que requieren fuerza máxima como sprint, la actividad de fibra tipo X. Bien, hemos dicho que había diferentes periodos. Uno es el periodo refractario, que por mucho que se apliquen dos estímulos seguidos, pues no va a generar potencial de acción, o sea, no va a generar esa contracción. Su duración varía según el músculo. El músculo esquelético está en aproximadamente 5 milisegundos y el miocardio 300 milisegundos. Eso es importante en el músculo cardíaco porque, entre otras cosas, porque se va a prevenir que produzca el tétanos, que se contraiga el músculo sin poder soltarse, como veremos ahora. Bien, si el segundo estímulo tiene lugar después de dicho periodo refractario, pero antes de que se relaje la fibra muscular, pues va a producirse un efecto que se conoce como sumatorio. Habéis visto en la práctica que existe el efecto clonus, que es una vez ha terminado de relajarse, ¡pum!, le damos otro pico, el segundo pico de contracción va a tener un mayor pico y es porque existe un efecto sumatorio que se llama clonus. ¿Esto a qué se debe? Entre otras cosas, a que la primera contracción ha generado cambios fisiológicos que en la segunda va a favorecerse, como por ejemplo la liberación de iones, la liberación de calcio y demás. Por tanto, el efecto sumación quiere decir que la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza de contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia de estímulo. Eso vamos viendo, el efecto sumatorio, como vais viendo en la gráfica,
que a medida que se pican diferentes estímulos antes de que se relaje la fibra muscular, va a ir incrementando el pico de fuerza. Como se aumenta la frecuencia de estímulo de una fibra muscular, esta solo se relaja parcialmente entre estímulos y el resultado es una contracción sostenida, aunque oscilante, como veis, que se llama tétanos incompleto o no fusionado. Y por último, cuando la frecuencia de estímulo aumenta demasiado y no se consigue relajar porque no le da tiempo debido a la frecuencia de estímulo, se produce lo que se llama tétanos completo o fusionado, donde ya no existen esas montañitas que se diferencia del anterior, que es el incompleto. Y se produce la contracción sostenida en que no se pueden discernir las contracciones individuales. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué existe este mayor pico? Hemos dicho por los cambios de iones y por los cambios de concentración de calcio, pero también cuando una fibra se contrae, a medida que se contrae y no se relaje, los puntos de sitio de unión de actina y miosina son mayor que cuando está relajada. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva del efecto de la longitud del músculo, pero tenéis que entender que hay muchos cambios fisiológicos que hemos comentado del efecto sumatorio que van a favorecer que haya un mayor pico. Va a haber, por otro lado, el efecto de que si no se relaja la fibra muscular va a tener mucho más sitio de unión la actina y miosina y todos los procesos que hemos comentado anteriormente. De todas maneras, esto se ha visto en detenimiento en la práctica con PhysioX que había abordado. Bien, hemos dicho que esa fuerza de contracción muscular va a depender de varios factores. Uno de ellos es el número de fibras dentro del músculo que se estimula para contraerse al unísono, ¿vale? Si se estimulan a la vez esas fibras musculares, el pico va a ser mayor. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos diferentes estímulos, igual esta fibra muscular está activándose para contraerse. Si el estímulo es mayor, puede favorecerse que esa liberación de acetilcolina a la siguiente fibra, a las siguientes unidades motoras, haciendo que se contraigan mayor cantidad de fibras musculares, aumentando por tanto el pico de fuerza muscular. También la frecuencia de estimulación, entre otras cosas porque puede aumentar el efecto clonus, el efecto sumatorio de todo el proceso fisiológico que hemos hablado anteriormente. El grosor de cada fibra muscular que hemos hablado. No es lo mismo de fibra tipo rápida, 2X, que tipo de fibra lenta. El grosor va a influir en la capacidad de pico de fuerza que puede generar. También la longitud de las sarcómeras o de los sarcómeros en reposo. Y esto es importante, lo hemos explicado antes. Como veis en la gráfica, existe una longitud óptima en la cual se puede generar mayor pico de fuerza en una misma fibra muscular. Entonces, cuando nosotros hacemos un estiramiento, los sitios de unión actina-miosina se van a separar, por lo tanto, hacer fuerza aquí va a ser mucho más difícil, voy a poder hacer menor cantidad de fuerza que en una posición óptima. También, si lo contraigo demasiado, llega un momento en el que no, se pierde también esa particularidad. Entonces, hemos hablado de una posición óptima que suele ser aproximadamente de 2 a 2,2 micras. La contracción máxima, decimos por tanto que existe una posición óptima del sarcómero entre los filamentos de actina y los puentes cruzados de miosina. Ya hemos hablado del efecto clonus, ese es el efecto clonus como hemos visto que está todo el proceso de contracción y de relajación hasta el final, pero inmediatamente ahí aplicamos otro estímulo. Pero llega un momento que se forma un efecto plató, ¿vale? Si dejamos todo que se relaje, no podemos superar ese pico. Está el efecto sumatorio, que si se aplica un segundo estímulo antes de la tensión haya decaído a cero, es decir, mientras se está relajando el músculo, el pico de tensión de la segunda contracción es mayor. Si existe estimulación repetitiva a baja frecuencia, resultan contracciones cada vez mayores, como veis, que es el efecto sumatorio. Y la contracción sostenida del músculo, como resultado de sucesiones rápidas de impulso nervioso, va a producirse el tétanos incompleto o, si es muy rápido esos impulsos nerviosos, el tétanos completo. Bien, por último vamos a decir que lógicamente la capacidad de contracción
Y la velocidad de contracción va a depender también de la carga. Entonces existe una relación indirecta, que la velocidad de contracción se va perdiendo a medida que aumenta la carga a mover, lógicamente. Bien, con esa diapositiva terminamos este tema 2, que se complementa, como hemos dicho anteriormente, con el contenido que se ha visto durante las prácticas, y sin más me despido. Un saludo.